Mira, yo te comento si quieres un poquito en base a mi experiencia y lo que yo veo, ¿vale? Realmente, porque además tengo experiencia montando redes sociales, entre las que monté un y tal y cual, y es un negocio con una probabilidad de éxito bajísima, bajísima. A nivel general, el formato red social, y no quiero ser agorero, pero al final sí, son datos objetivos, un montón de redes sociales se han lanzado en estos últimos años, y si te das cuenta, han sobrevivido muy pocas y muchas ni son rentables todavía de las grandes que hay, de las más grandes. ¿Por qué es un formato tan complicado? Yo monté hace años una red social de emprendedores inversores y es un formato porque tienes dos clientes, tienes lo que son los usuarios y lo que son las empresas. Entonces, el problema es que necesitas generar tracción de ambos a la vez y a alto volumen, lo cual significa inyecciones de dinero. Es decir, ¿cómo consigues usuarios? Con dinero, no hay otra. Necesitas mucho dinero para generar esa atracción, porque el problema es que tú puedes empezar a generar atracción y entran usuarios, pero al ver que hay pocos usuarios y hay poco movimiento no vuelven a entrar, entonces entras en un bucle que puedes tener 10.000 usuarios y dices, está bien, sí, pero el ratio de actividad es tan bajo que no hay. Entonces es un modelo de negocio extremadamente complejo, extremadamente complejo. Claro, a ver, la principal barrera va a ser un poco la barrera de entrada, ya no tanto el dinero, porque al final dices, joder, por 40 o 50 euros merece la pena, sí, seguro, y mucho más, sino que las empresas son muy reacias a probar algo o a pagar por algo que no da resultados. Yo te diría, quita esa barrera de entrada y hazlo gratuito inicialmente. Es decir, tu objetivo es tener muchos usuarios y tener muchos clubs, ponles el sistema gratuito a los clubs. Déjalo que lo prueben, que ellos tengan, que vea que eso puede funcionar y luego tú tienes toda la información, tú te mantienes el software, tú tienes la información esa, ofréceles campañas a sus miembros donde ahí sí tengan que pagar por ellas. Y ahí es donde está quizá tu dinero. Es decir, yo siempre veo que la primera fase como que en muchos casos tiene que ser gratuita porque si no estás poniendo una barrera de entrada que aunque el producto sea bueno, no te lo van a comprar. Imagínate que estas personas están dándose de alta en este sistema, a partir de ahí tú empiezas a coger información de esa gente. Si tú tienes montado un sistema de analítica detrás, tú puedes empezar a saber niveles, frecuencia de juego, 1000 cosas que tú puedes empezar a saber. Imagínate a partir de ahí yo como club te digo, vale, ostras, voy a hacer un campeonato de pádel para diciembre. Entonces quiero lanzar una campaña con email marketing a estos usuarios y comunicárselo. Entonces, ahí puede ser una campaña muy segmentada, que ahí pueden tener un coste esa campaña, o les dejas la plataforma gratis, me invento, durante 6 meses o un año, que empiecen a generar tracción y cuando ve que les funciona, no lo van a querer dejar, les empiezas a cobrar después un fee. Puede ser otro modelo de negocio. Para mí, gran parte de estos negocios es músculo financiero, es tener capacidad financiera de aguante para demostrar al cliente que eso le va a valer y cuando un cliente ve que algo le da resultados, lo contrata seguro, eso no suele haber problemas. Pero eso es publicidad, eso es dinero. Ahí lo importante, no sé si tenéis hecho un plan financiero, un plan de negocio, lo tenéis bien montado, pero lo suyo es que tengáis un plan financiero para publicidad digital. Decir, oye, ¿cuánto podemos invertir al mes? 500, 1000, 200, lo que sea. Pero tener claro lo que podéis invertir, porque a día de hoy la presencia en redes sociales, hay mucha confusión, entonces se cree que las redes sociales no... Para tener presencia digital necesitas inversión digital, no hay más, en publicidad. Si no, no eres visible. Todo, a ver, lo que te diría ahí es la estrategia, es decir, un poco en función del perfil de cliente que quieras llegar, porque a lo mejor si me dices vamos a clubs donde la edad media está por encima de 45, pues ahí Instagram, salvo que vayas a mujer, a día de hoy no va a ser muy potente. Pero eso es un poco la parte esa de estrategia digital. Al final lo que tienes que hacer es validar ese negocio y para validarlo yo lo que te diría es intenta gastar lo menos posible, ponerlo en el mercado y coger tracción. Yo no creo en los estudios de mercado, es decir, pero porque durante toda mi vida me han demostrado que no son reales porque la gente dice algo que no hace. Me explico. La gente te dice, oye, yo me apuntaría, yo me compraría tu producto. Luego lo pones en real y no lo compran. Entonces, es muy fácil decir que lo haría, pero cuando llega el momento de la verdad me he dado cuenta que no coincide, por lo que hasta que no lo pones en el mercado y ves si hay tracción o no, para mí no sé si algo funciona o no. Con referidos... Marketing de referidos, es decir, utilizar a personas que te recomienden a otras personas regalándoles algo. Eso también suele funcionar, pero suele funcionar mejor en una fase un poquito más adelantada, es decir, cuando el negocio tiene un poquito de tracción. A ver, realmente
En esto, a ver, el marketing, ¿sabes lo que sucede con el marketing digital? Que la percepción general que hay es errónea, es que el marketing digital es fácil y es barato, y es el mayor error que nos lleva muchas veces. Lo primero, no es barato, con 300 euros de publicidad a día de hoy no haces mucho, y eso que en España todavía es barata la publicidad, te vas a otros países y que las cosas cambian, pero luego aparte lo importante es que si tú no tienes experiencia gestionando campañas de publicidad, es complicado conseguir resultados. Entonces, lo suyo es que tengas un gestor que tenga experiencia. ¿Por qué te digo esto? Fíjate que hacer un anuncio en Facebook o en Google AdWords es muy sencillo hacerlo. Es decir, tú dices, joder, esto lo hago yo. Ahora, hacer que eso funcione no es tan sencillo porque son muchos los pequeños factores que inciden en que eso tenga éxito. Entonces, hay muchas veces que lo que sucede es que gente que no tiene experiencia lo prueba y dice, es que no me ha funcionado. Pero la razón por la que no funciona es porque no estaba adecuadamente implementado. Entonces, por eso te decía que es tan importante definir un presupuesto. Yo siempre digo, define un presupuesto de marketing que puedas invertir para los próximos 12 meses. Y con ello, ver la viabilidad de un proyecto, porque al final la parte económica también define la viabilidad de un proyecto. Yo te recomendaría que buscases un profesional que te lo haga. Si no tienes experiencia en publicidad digital, va a ser muy complicado que tengas buenos resultados. Y entonces, esos 200 o 300 euros, la probabilidad de que no te conviertan es elevadísima. Es muy elevada. Es que no es tan sencillo, esa parte, aunque lo parezca, te lo digo, no es tan sencillo. Pero mucho cuidado con el ruido que hay alrededor y la realidad del negocio, es decir, la gente monta muchos negocios, hace muchas aplicaciones, pero la realidad es que la mayoría mueren por distintas razones. Entonces, para mí sobre todo es, a la hora de emprender en digital, es ser cauto, ser consciente de que hay un alto riesgo, de que no es tan fácil que algo funcione, aunque sea una buena idea. Y sobre todo tener un buen equipo que sepa, un equipo y capacidad financiera para poner ese producto en el mercado. Porque te encuentras, por ejemplo, influye mucho los costes. Es decir, hay sectores que la publicidad es mucho más barata que otra. Mira, te voy, por ejemplo, un sector muy caro es la publicidad del sector seguros, donde, por ejemplo, un clic en AdWords pueden ser 5 euros. Entonces, si tú me dices, yo quiero meterme en ese sector, Juan, pero tengo 300 euros al mes de presupuesto publicitario, te digo desde ya, no te metas porque no haces nada. Entonces, por eso es muy importante hacer ese previo estudio y saber, vale, ¿dónde me voy a meter? ¿Qué costes de entrada tiene? Para parar a tiempo si es necesario parar, me refiero. Y te hacen estimaciones, pero luego de ahí a que conviertas el siguiente paso, porque a lo mejor te dicen, vale, tú con este presupuesto tienes 1000, vas a llegar a unas 1000 personas, pero claro, luego de esas 1000, que te compren una o 500, pues ya ahí es otra fase, y es una fase muy importante, claro, obviamente. Creo que el trabajo de campo es muy importante, es decir, porque además el trabajo de campo no te cuesta un dinero directamente, sí indirectamente porque es tiempo, ¿no? Y el tiempo es dinero, pero ese trabajo de campo creo que te puede ser muy útil para ver si realmente, quien es tu cliente, que es el centro deportivo, lo va a comprar. Entonces, si tú una vez has visitado 50 centros deportivos, es que yo lo que haría es regalarlo. 50 centros deportivos, empieza a regalarlo, que el coste tuyo ese es muy bajo, y prueba, ¿sabes? Porque a lo mejor te estás empezando a invertir dinero en publicidad digital para llegar a otro usuario y ahora no tiene sentido a lo mejor eso. Es decir, a lo mejor es mejor validar con el propio cliente, que vas a invertir menos dinero, vas a invertir tu tiempo. Yo, sinceramente, no gastaría ahora en publicidad digital, sino que me invertiría en tiempo en presentar el proyecto a tus clientes, a los clubs, y dejárselo gratis para que lo prueben durante un tiempo largo, que no te preocupe. Nada, es decir, yo me centraría en la parte offline para intentar hablar y llegar a acuerdos, porque si esa parte no consigues que te funcione, la digital va a ser muy complicada que te funcione. En cambio, a la inversa no, es decir, yo creo que si la offline la haces funcionar, puedes empezar incluso a tener ingresos para empezar a hacerlo crecer un poco más o acelerar el crecimiento por digital. Pero yo me centraría en lo que es un poco el negocio tradicional de sentido de hacer acuerdos. Sí, pero cuando tengas una base de centro deportivo, salta. Ahora mismo sin centros deportivos, que la gente así se dé de alta. La gente cada vez es más reacia a dejar sus datos por todo lo que pasa en internet, entonces, cuando no conocen algo, no ven una clara puesta de valor, es complicado que la gente te deje los datos porque sí, cada vez está complicándose más. Entonces, yo creo que te es más fácil llegar a usuarios en el mundo offline. Si llegas a un acuerdo con cierto club, como además se lo estás dejando gratis, que de alguna manera te ayuda a promocionar la inscripción de los usuarios allí en el club. Entonces, de ahí puedes empezar a captar usuarios antes de entrar en la parte digital.
Porque en la parte digital me da la sensación que muchos usuarios van a llegar aquí y no va a convertir así, porque no conocen la marca, porque les va a dar duda, entonces no lo van a hacer. A día de hoy, claro, pero a día de hoy no es buscador en sí, sino que alguien tendría, es decir, yo lo primero para ver algo me obligarías a registrarme, entonces me estás poniendo una barrera de entrada que probablemente no acceda. A lo mejor yo me registro cuando vea algo que me interesa. Imagínate que si yo estoy buscando escalada y aquí cerca veo que mañana hay algo, entonces me quiero apuntar, ahí sí me voy a registrar, porque estoy consiguiendo algo que quiero. Pero en cambio, si tú me dices, por ejemplo, entérate de qué opciones hay mañana en Toronto y regístrate, yo no me voy a registrar. Ya sea replantearse y dices, oye, pues con lo que tenemos, ¿cómo podemos reenfocarlo? Perfecto, una siguiente fase. Pero yo ahora me centraría en esa validación, daros 6 meses, 9 meses, lo que vosotros consideréis. Y yo es que por lo menos veo así las cosas. Monto un negocio, si a los 6 meses normalmente no me funciona, lo cierro. Lo considero que es una pérdida, pero más vale perder 6 meses que no perder un año.